Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a este acto para informar, sensibilizar y prevenir en lo posible una enfermedad tan incapacitante y que cursa con un dolor hasta que tiene que derivar en bajas en muchas ocasiones porque es insoportable e incompatible con la vida laboral. Querría decir que me gusta que este acto se haga en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología porque de nuevo refuerza la necesidad de un enfoque holístico de la salud, donde aquí cabemos todas y todos y donde es necesario que colaboremos y lo veamos desde un enfoque lo más completo posible. Quiero ceder la palabra primero para que hagan la presentación de la jornada de hoy al decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Santiago Delgado. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Para mí, como decía la delegada del rector, la verdad es que es una satisfacción tener aquí una actividad como esta, informativa, de carácter informativo, que aparentemente tiene poco que ver con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, pero que mi compañero y amigo, el profesor Diego Becerril, me trasladó cuál era el sentido de que efectivamente tuviera cabida en una facultad como la nuestra el tratamiento de una temática, de una temática como esta. Perdón, gracias. Entonces, bueno, efectivamente, para nosotros es un honor dar cabida a muchas temáticas diferentes que siempre tienen algún tipo de perfil de carácter social, ¿no? En este caso, se trata de una enfermedad de nombre de difícil pronunciación, pero que afecta a muchas mujeres y que por extensión afecta a la familia de esas mujeres, del desarrollo normal de su trabajo y que tiene consecuencias de toda naturaleza, la naturaleza laboral. Lógicamente la primera afección es la afección de la salud, ¿no? Del sufrimiento que padecen en muchas ocasiones en silencio. Este tipo de enfermedades que permanecen ciertamente invisibilizadas para la inmensa mayoría de la gente. Muchas mujeres desconocen incluso qué les pasa cuando acuden. Lo digo porque incluso tengo casos cercanos, familiares, ¿no? Donde ya con mucha edad, cuando descubren lo que tienen, cuando empiezan a ponerle nombre y cuando se informan, pero ya ha hecho un destrozo más grande de lo que sería deseable. Bueno, como digo, creo que es muy conveniente que estas enfermedades, como esta concretamente, salgan del espacio estrictamente médico y tengan cabida en sitios para hablarlas y entenderlas desde otras perspectivas, también desde la sociología. Yo evidentemente tengo poco más que decir sobre esto, insistiendo en que esta facultad está abierta a futuro a cualquier tipo de actividad que se quiera realizar desde la fundación y demás, y desde el propio proyecto, de los propios que trabajan sobre esta temática. Esta facultad estará abierta siempre, estaremos encantados de recibirles. Y bueno, nada más, simplemente darle paso a las personas que realmente pueden decir algo, saludar por una parte al presidente, en este caso a la ya saludada Virginia Aparicio, la delegada del rector, al presidente de la Fundación de Andalucía de Biotecnología, Jesús González, viejo conocido, no por viejo, sino por conocido, por ahí. A la presidenta de la Asociación DIME, de Desarrollo Integral, y al propio, como digo, profesor y amigo Diego Becerril, que está detrás de esta organización también. Muchas gracias, insisto, por estar aquí y nada más. Gracias, señor decano. Cedemos la palabra al presidente de la Fundación Andaluza de Biotecnología, Jesús González. Bienvenido y gracias por asistir. Pues muchas gracias, señora delegada del rector para la salud, doña Virginia. Muchas gracias también al señor decano, que antes comentábamos que, bueno, nos conocemos desde hace también tiempo, un buen amigo. Dar también las gracias a Diego Becerril, por darnos la oportunidad, porque él ha sido de alguna manera el artífice de que estemos aquí esta mañana. Y gracias también a nuestra invitada, a Consuelo, que bueno, también forma parte de esta mesa y le da empaque y prestigio, como se suele decir, ¿no? Aparte de los que estamos aquí. Bien, yo quisiera agradeceros, por tanto, a toda la institución, a la Universidad de Granada, a la facultad, y agradecerles también a todos ustedes que estén esta mañana aquí con nosotros para hablar de este tema tan significativo, tan importante, a veces muy poco conocido.
muy poco conocido y, como comentaba el señor decano, cuando uno habla sobre este tema con diferentes personas, resulta que en la familia siempre hay alguna persona afectada en endometriosis. Parece que no, pero es algo que no está en el candelero, podríamos decir, de las noticias de las primeras páginas. Sin embargo, es un tema que afecta a muchas mujeres en Andalucía, en España, y en consecuencia es un problema sanitario, es una patología importante, es una patología prevalente y además de difícil diagnóstico en muchas ocasiones, difícil tratamiento y con una importancia no solamente clínica, médica, sino social y económica. No olvidemos que siempre las personas que tenemos también otras responsabilidades hacemos un balance económico de todo lo que cuesta también la salud en nuestro país. Y este tipo de afecciones pues representa pues un coste económico importante en asentismos, en bajas, etcétera, que supone también un problema social significativo, ¿no? En este contexto, la Fundación Andaluza de Biotecnología es una fundación sin ánimo de lucro, constituida no hace muchos años, llevamos unos 4 años aproximadamente, podríamos decir, en este tema. Su objetivo no es exclusivamente la endometriosis es un proyecto, el LENA, que estamos desarrollando en cooperación con diferentes instituciones sanitarias, universitarias, investigadores en particular, y cuyos objetivos fundamentales de la Fundación pues, es el desarrollo de la biotecnología en Andalucía. Desarrollo en diferentes campos, sanitarios, agroalimentarios, aparte de la sociología, siempre dirigida hacia la biotecnología, buscando mejorar los recursos humanos preparados en biotecnología, hacer que la biotecnología sea una fuente de actividad de innovación en nuestra región y especialmente en Granada, porque aunque somos una fundación con marco, podríamos decir, regional, sin embargo estamos ubicados en el PTS y en consecuencia pues, la mayoría de las personas, no todos, pero la gran mayoría de las personas que lo integramos, pues somos investigadores, profesores, miembros civiles ubicados en Granada. Por tanto, para nosotros la relación, por ejemplo, con la Universidad de Granada es muy, muy importante, ¿no? Aparte de que tenemos relaciones con la Universidad de Córdoba, de Málaga, pero Granada para nosotros es un objetivo que bueno, queremos poner en valor, ¿no? La biotecnología, además, aunque parezca, ahora estamos siempre con la inteligencia artificial, ¿no? Y es algo muy importante para nuestra universidad, para nuestra sociedad. Pero Andalucía es una región tremendamente competitiva en biotecnología. Somos la segunda región en España en innovación biotecnológica y en personas o entidades dedicadas a la biotecnología en muy diferentes ámbitos, ¿no? Yo ayer estaba en una reunión con agricultores y, bueno, pues hoy día el agricultor es un biotecnólogo subido en un tractor, ¿no? Es decir, estamos ante una situación cambiante, social, también en el mundo de la biotecnología y en nuestra región, ¿no? Y es por esto que esta jornada que se va a hacer hoy con especialistas en el ámbito pues no se ha hecho en una institución sanitaria, que se podría haber hecho perfectamente. Pero hemos decidido que se haga en una facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Sociología. ¿Por qué? Porque el componente social de esta enfermedad, entre comillas, podríamos decir, esta situación clínica adversa, pues tiene un componente social importantísimo. Y las mujeres que lo padecen lo saben perfectamente. Por ello, creemos que es importante el concurso también de las ciencias sociales en la lucha, en la prevención, en el cuidado de las personas que tienen esta patología clínica. No quiere decir, por tanto, que no sea necesaria la parte, podríamos decir, clínica, que lo es, pero también lo es lo social, ¿no? Porque en la mayoría de las enfermedades hoy día, el componente social, el componente psicológico incluso de las patologías que hoy día tratamos en los hospitales está o tiene una traducción inmediatamente social. O sea, el enfermo no está solo en el hospital. El enfermo sale del hospital
va a la familia, va a una residencia, va a la sociedad, y esa enfermedad se transmite al resto de la familia, se transmite al resto de los amigos, al resto, a la pareja. Es decir, ese componente es muy importante, como digo, desde un punto de vista social y también económico. Y es por esto que yo quiero agradecer nuevamente a esta facultad que nos dé la posibilidad de poder hablar de nuestra fundación, de poder hablar de nuestro proyecto. Se ha dado esta pequeña información para las personas que quieran colaborar con nosotros, en el sentido de colaborar con diferentes formas, como colaboradores, como personas que quieran sumarse a este proyecto, desde un punto de vista pues, general, ¿no? Por tanto, las personas que tengan interés por la endometriosis, por ver cómo evoluciona el proyecto, si sois tan amables de cumplimentarlo y de hacernos llegar vuestras opiniones, para nosotros sería muy interesante. Y luego, antes de concluir, decir que para mí siempre venir a esta facultad es una alegría. Entre otras cosas porque en esta sala yo leí mi tesis doctoral, yo saqué mi cátedra en esta sala, bueno, saqué la agregaduría y luego me hice, porque yo soy de la antigua escuela, ¿no? Pero hice agregado en Madrid, pero aquí hice mi acceso a cátedra. Y esta sala, como comentaba Diego, para mí tiene muchos recuerdos, entre otras cosas porque aquí falta la imagen de la Purísima, porque esto antes era una capilla. No sé si alguno de vosotros lo recordáis. Por tanto, ahora que estamos en el mes de mayo, he llegado y he dicho, ¿dónde está la Purísima? ¿No? Porque ciertamente me trae muy buenos recuerdos esta facultad. Y luego he mantenido muchísima amistad y mucha relación con los cercanos, con los profesores, entre ellos algunos de los que estáis en esta sala, ¿no? Muchas gracias, señora delegada, señor decano, y muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente decir unas palabras. Quizás hemos ganado en sensibilización con respecto a la importancia del estudio diferencial de las situaciones fisiológicas y fisiopatológicas de la mujer, ¿no? De ese seco de sexo y de género que venimos arrastrando en la representatividad de los estudios, el género como factor también detrás de mucha etiopatología, o incluso el que, si nos ponemos a buscar en qué se investiga, en la calvicie hay más estudios que en la endometriosis, cuando creo que es más incapacitante y indudablemente el dolor es algo a tomarnos mucho más en serio que el hecho de que estemos perdiendo el pelo, ¿no? En ese sentido, yo hablo de que en los últimos años, casi que igual que existe la canción protesta, desde mi punto de vista existe la ciencia protesta. Y decidí centrarme pues, en esa, digamos, en ese seco, en esa carencia. He estudiado bastante trabajos, he trabajado bastante con fibromialgia, con menopausia, con embarazo. Actualmente estoy con el estudio de la placenta, que es el órgano más desconocido del cuerpo humano, y de nuevo es un órgano desde el punto de vista fisiológico apasionante. Y también me gustaría decir que el ciclo menstrual, que es otro de los factores que desde mi punto de vista está poco estudiado, la menstruación es una chivata física, pero es una chivata social, ¿vale? Nos sirve para saber qué está pasando en el cuerpo de la mujer y qué está pasando en el entorno. Por lo tanto, de aquí de nuevo reiterar la necesidad de estudio diferencial de simplemente la fisiología de la mujer para entender luego otras circunstancias fisiopatológicas. Yo sigo peleándome con entrenadores, con editores de revistas, por el hecho de que muchas veces no se conoce bien el propio ciclo menstrual de la mujer como punto de partida. Con respecto a la endometriosis no hablaré porque tenemos una especialista, una profesional en la sala, la doctora Consuelo García Blanque, que es la presidenta además de la asociación DIME, junto con luego el otro excelente ponente, Diego Becerril Ruiz, catedrático de Sociología. Pero sí que me gustaría decir que hay una serie de mecanismos ligados, ya estamos viendo que quizás pueda haber un hiperestrogenismo detrás, que hay una disrupción endocrina, que tenemos que estar más atentos a los pesticidas, a los disruptores endocrinos de origen ligado a la contaminación ambiental, a los microplásticos, que nos tienen que proteger a los ciudadanos en definitiva, y que se tiene que seguir investigando, porque esta patología cursa con mucho dolor y se pueden tomar medidas, digamos, políticas detrás que en cierto modo ayuden a que haya una prevalencia menor, ya que, por ejemplo, en las ciudades la prevalencia es mucho mayor que en entornos rurales o donde tenemos menos contaminación medioambiental. Y en ese sentido yo creo que la delegación está muy concienciada al respecto, intentando que, por ejemplo, recurramos a nuestra Vega de Granada, que intentemos potenciar la agricultura de cercanía de nuestros productores a poder ser en cultivos ecológicos. Os deseo una jornada muy enriquecedora. Creo que eso está más que garantizado con los ponentes de hoy. Y por último,
decir que me tendré que ir porque ha habido una agresión a una estudiante de enfermería y a su tutora, entonces tenemos un acto de repulsa. No podré quedarme hasta el final, pero muchísima enhorabuena por la iniciativa, más que necesaria. Tenemos que seguir investigando. Esto es una cuestión que nos atañe a todas y a todos, por favor. De aquí a unos años que sepamos un poquito más de todas estas patologías que tanto sufrimiento han acarreado, que por lo menos vayamos mejorando en ese sentido. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y gracias a la asociación por su trabajo día a día. Les dejo con los ponentes. ¿Así? Vale. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno. Si me permite el señor decano, vamos a comenzar con la presentación de doña Consuelo, la doctora García Blanqué. Doña Consuelo, podemos crearnos, es licenciada en Medicina por la Universidad de Granada. Aunque ella es almeriense de nacimiento, si no tengo mala información, hizo su doctorado también aquí en la Universidad de Granada y tiene una doble especialización en cirugía, especialista en cirugía general y digestiva y también en cirugía ortopédica y traumatología. Es de las pocas personas que tiene dos especialidades, no podríamos decir. Ella dice que es la única. La primera en Granada. Ella hace su trabajo en el Hospital Universitario San Cecilio, que antes era el Clínico, aquí cerquita en la calle de la Avenida de Madrid, ¿no? Cerquita de la Facultad de Medicina. Luego se traslada a Cataluña, concretamente al Instituto Catalán de la Salud desde 1981 hasta 2015, año en el que deja su trabajo en este centro, el Instituto Catalán de la Salud. Y es una persona que ha estado íntimamente relacionada durante gran parte de su vida con el tema de la endometriosis. Quizás, como antes comentaba, porque ella familiarmente ha tenido esta enfermedad en casa, ¿no? Esto le ha hecho que se tome un especial interés y, en consecuencia, ella ha desarrollado actividades, ha desarrollado seminarios, ha diseminado diferentes jornadas. Ha hecho, por ejemplo, conjuntamente con la doctora Carmona, la primera jornada de endometriosis en el Palau Macaya de Barcelona. Ha impulsado en gran medida pues, diferentes documentos en relación con la endometriosis en nuestro país y es actualmente, pues, podríamos decir, cofundadora y presidenta de la asociación DIME, que es una asociación para la difusión e información multidisciplinar de la endometriosis. Nosotros en la Fundación hemos tenido contactos previos con Consuelo, porque es de las personas que mejor entiende la problemática de la endometriosis en nuestro país. Y por tanto, que esté con nosotros esta mañana es el mejor vehículo humano para poder llevarnos a planificar, a ver cuál es la situación de la endometriosis, la problemática que genera desde el punto de vista sanitario y social. Entonces, Consuelo, si lo tienes a bien, cuando tú quieras, te escuchamos con atención. Pues muchas gracias por invitarme a esta reunión y con respecto a lo que ha dicho el señor decano, que la tía que hacen esto, me atrevo a recordar a Macron en su primer discurso en candidato a la presidencia de Francia, que habló de la endometriosis y dijo que no era una enfermedad de la mujer, sino una enfermedad de la sociedad. De hecho, Francia es el primer país, y diría el único, de Europa
que tiene un proyecto con cara y ojos sobre el estudio, seguimiento, etcétera, de la endometriosis. Dicho esto, la sociología pues creo que es fundamental, porque yo intentaré hacer lo que pueda, soy una experta en estas cosas, pero conocer la endometriosis, reumatóloga, no tengo idea de lo que era esto. Y hace 5 años, una de mis hijas, yo le trataba el dolor, las caídas, y día recogida inconsciente del suelo, la llevo a un hospital y exijo ya porque me habían estado fuera de las consultas de todas partes, se te está contagiando la histeria de tu hija, y dije quiero un diagnóstico. Estaba totalmente invadida de quistes endometriósicos entre 2 y 12 centímetros, pues no sé ni cuántos. Bueno, dicho esto, tengo que llevar a mi casa, montar una UCI y controlarla hasta que esté en condiciones de que se pueda hacer algo con un tratamiento que ya ponen en el clínico. Yo en el clínico he estado colaborando un tiempo, ahora, digamos, nos hemos dividido un poco el trabajo con el doctor Carmona. Bien, dicho esto, pues agradecer que me inviten aquí a que pueda, colaboraré en lo que pueda. Nos unen a Lena y a Dime, pues esperamos que esto sea bueno. He de comenzar o recomenzar diciendo esto ya lo tenemos en nuestro ADN y nosotros montamos esta asociación, pues esto, para intentar, no somos todos, pero para difundir la información multidisciplinar de la endometriosis. En el programa que a mí se me ha ofrecido es qué es la endometriosis, en qué consiste, los posibles síntomas de alerta de la enfermedad y consejos, yo no sé si puedo dar consejos, algo diré, y calidad de vida. Bien, ¿qué es la endometriosis? Quizás la endometriosis pues es una enfermedad que hace 4 años se decía una enfermedad silenciosa, ¿no es cierto? Es silenciosa. Es una enfermedad silenciada, inflamatoria, crónica, de momento benigna, discapacitante, tabú, que afecta, según la OMS, al 10% de las mujeres en edad reproductiva, está relacionada con los ciclos, con la regla, es estrógeno dependiente. Hay muchos detalles que no voy a entrar, hablo de una manera global porque en detalles me perdería. Consiste en que el tejido que recubre el interior del útero, el endometrio, pues crece fuera de este, sobre todo en la cavidad abdominal, aunque también puede invadir pulmones y cerebro. Causa inflamación en los sitios donde están instaladas estas células y en cada ciclo sangran y van haciendo crecer estos quistes o endometriomas. El diagnóstico se retrasa entre 8 y 10 años. Esto es un último estudio de hace un año en Barcelona y afecta significativamente tanto la calidad de vida de las afectadas y también influye sobre los costos para la sociedad. ¿Por qué se produce? No se sabe. Muchas teorías, yo cito 3 por citar algunas, la retrógrada, la inmunológica, la angiogénesis, bueno, pues que sigan investigando a ver si lo encuentran, de momento no se ha encontrado una teoría para decir es por esto. Lo que sí que sabemos, y aquí voy a la Organización Mundial de la Salud, que la define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no tan solo como la ausencia de enfermedad o dolencia. En este concepto, endometriósica, las que tienen endometriosis enfermas no están incluidas en ninguna de estas, no le hace nada de esto, que dice la OMS. Síntomas. Pues uno de los síntomas que nos puede empezar ya, y ya empezamos a ir pensando de la endometriosis, es que las primeras menstruaciones pueden cursar o aparecer, después veremos la estadística y estas cosas, con un dolor ovárico pelviano discapacitante. ¿Qué quiere decir discapacitante? Que el dolor es tan fuerte, pierdes el conocimiento y no te puedes mover de donde estás hasta que te recuperas. Previo a esta situación puede haber y suele haber cólicos intestinales, necesitas estar al lado de un baño.
Las hemorragias suelen ser internas. Allí hemos puesto el dolor 4D, no es cuatridimensional, sino dispareunia, dismenorrea, disuria, disquecia, dolor por todas partes. Produce absentismo laboral. Las chicas hacer la gimnasia o no pueden ir al colegio. El cansancio y la fatiga son permanentes, el dolor crónico, y esto va acompañado pues de depresión, de ansiedad, de aislamiento, de tabú. ¿Cómo impacta? ¿Cuál es el impacto a nivel general de la endometriosis? Pues según la OMS, el 10% de las mujeres pues la van a sufrir o la están sufriendo. Después, por un momento, os ya lo digo, de que esto pues es casi... Yo una de las cosas de móvil con móvil, y es cuando me encontré recluida en mi casa 3 meses cuidando el shock de mi hija, la hipotensión, ayudándola todo porque no tenía capacidad ni para comer ni para ir al lavabo, llamé a todo el mundo que tenía teléfono diciendo: mi hija tiene endometriosis. ¿Endome qué? Bueno, pues es esto. Ah, pues la sobrina de mi tía, de mi prima, Digo, bueno, pues el 10% es una broma. A todas estas no las han diagnosticado. O sea que el 10% es las que están diagnosticadas. Esto supone 200 millones del mundo. Esto supone 2 millones en España diagnosticadas, 150.000 en Cataluña. El tiempo de espera para el diagnóstico está entre 7 y 10 años. Esto tiene una serie de consecuencias que iremos viendo. Hay un aviso de que el 47% de las que tienen o van a tener endometriosis van a presentar síntomas clínicas, o sea, esto que he comentado, antes de los 20 años. O sea que tenemos tiempo para no esperar a los 30, 40 o 50 años. Ocurre que cuando el dolor que tienen estas pacientes pasa de 3 a 6 meses, más de 3 a 6 meses, este dolor puntual, intenso, se convierte en dolor neuropático. Bueno, pues el dolor neuropático ya tiene su explicación clínica y viene para quedarse en el paciente. ¿Hasta cuándo? Esto todavía no se sabe, pero su cerebro va a recordar que ese tipo de dolor va a ser para ella. No nos tenemos que asustar tampoco, el 15-30% son asintomáticas y el 15 al 50% de personas que tienen endometriosis son causas de infertilidad. ¿Qué contribuye también a este impacto? ¿Qué influye? Pues el sesgo de género, ya no solo por ser mujer, sino debido a la minimización de los síntomas femeninos en medicina. A ver, en infarto de miocardio nos morimos más mujeres que hombres, pero si vamos a urgencias, pues a un hombre te electro, un análisis, te dejamos 24 horas, la mujer está un poco nerviosa, tómate un Transilium a casa. Bueno, hay un sesgo de género. No se valora la discapacidad de estas personas. Esto provoca pues un descarte social y laboral, después lo veremos. Y el absentismo, que es que no pueden ir ni a la escuela ni al trabajo, produce y el presentismo es que están, pero no rinden, porque están aisladas, no pueden concentrarse. Esto, entre los costes de productividad, supone, las que han llegado a una situación grave, supone la pérdida de 6 jornadas laborales al mes. Cualquier empresa no lo aguanta, se despide. Y económicamente, los últimos estudios que se han hecho hace un año por Barcelona, pues supone un coste persona año de 60.000, 100.000 euros al año. Son gastos que supone la enfermedad de Crohn mayores que en la diabetes. O sea que aquí empezamos a tener las dimensiones de la endometriosis y de los costes. ¿Qué impacto tiene la endometriosis en las afectadas? Esto era un impacto a nivel general, pues sobre todo el dolor. Y es un dolor que no se escucha, que no se entiende, que se las considera desde fuera, incluso el personal médico considera que son unas exageradas y se subestima y no se las cree. Como no se las cree, pues se les empieza a decir, pues bueno, pues es que eres un poco vaga, estás un poco nerviosa, quizá no te guste trabajar. Bueno, pues es un dolor incapacitante que llega al shock neurogénico, caída, pérdida de conocimiento y resultado, este shock de dolor, de crisis, de episodios de dolor intenso. Esto a nivel dolor. A nivel salud mental, pues claro, si estás en esta situación
pues vas a tener ansiedad, depresión, porque además el dolor se convierte en crónico y no sabes cómo va a evolucionar, porque nadie te lo explica. Hay una dependencia familiar, porque necesitas ayuda desde para moverte en la cama hasta pues salirte no sé, al baño o a la calle. Y luego hay una medicación que hay que dar, después lo veremos, que puede crear problemas cognitivos, como son dificultades con la memoria, orientación temporoespacial, por los efectos de los tratamientos que se dan para calmar el dolor. ¿Qué impacto psicológico? Pues bueno, pues que son etiquetadas, hay una estigmatización de esta enfermedad, vagas, histéricas, hipocondríacas, etc. Y también hay unos efectos secundarios al uso prolongado de analgésicos. Los analgésicos tienen efectos secundarios, los ansiolíticos tienen efectos secundarios, las hormonas tienen efectos secundarios y todo esto, junto con la falta de empatía, las coloca en un ostracismo y el asentismo y el presentismo. ¿Qué más tenemos por aquí? Desafíos diagnósticos. Bueno, pues yo he hablado con cúpulas de especialistas en endometriosis. Es que esto es dificilísimo. Pero por otra parte, el doctor Carmona, que es un referente en endometriosis en el Hospital Clínico de Barcelona, dice blanco, viene de la vaca, se guarda en un tetrabric y en el frigorífico. ¿Qué es? La leche, ¿no? Vale, pues fantástico. Es difícil, no es fácil, es complejo el diagnóstico de la endometriosis por los síntomas variados e inespecíficos, pero falta que se haga un enfoque multidisciplinar. ¿Qué quiere decir un enfoque multidisciplinar? Que se pueda hacer un diagnóstico diferencial ágil y rápido para quedarnos con el posible sospecha de diagnóstico de endometriosis. Las bases, la clínica de sospecha, las pruebas específicas cuando ya se sospecha que puede haber una endometriosis, después veremos algunas cosas concretas, una ecografía transvaginal, problema que no todos los centros tienen un aparato, por decir un instrumento con la alta resolución para poder visualizar los focos endometriósicos, pero por otra parte no hay formación, hablo en general, hay muchos centros que sí que están preparados, o bastantes centros, que sepan interpretar los resultados de esas ecografías. Y luego pues la resonancia magnética. Se necesitan equipos especializados multidisciplinares. Aquí, aquellas viñetas, es que un día en un parque unos padres me dijeron, háblales desde 11 a 12 o 13 años, háblales de la endometriosis. Y les dije, bueno, pues les conté cosas para su edad, ¿qué os parece? Y pusieron esto. ¿Sientes dolor con tu periodo? ¿Nadie entiende tu dolor? ¿En tu centro de salud no te escuchan? Dime, o sea, infórmate, puede que tengas un problema. Y luego pues están las preguntas, ¿tienes dolor exagerado con la regla? ¿Has de parar tu día a día por el dolor de la regla? ¿Tienes infecciones de orina frecuentes, dolor al orinar? ¿Tienes dolor con las relaciones sexuales? Pues es blanco, viene de la vaca y se guarda en el frigorífico. Tenemos que empezar a pensar que hay un problema como orientación. ¿Y cómo se puede tratar? Bueno, no se conoce la etiología. Pues como no se conoce la etiología, no hay un tratamiento etiológico. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el foco? Pues tratar el dolor, porque el dolor es insoportable. O sea, la escala visual del dolor del 1 al 10 no llega. O sea, una paciente que está en estado grave se despierta, lo digo por experiencia y lo certifico, es buenos días, 12, buenos días, 15, buenos días, 9. O sea, son unas situaciones de dolor totalmente insoportables. Hay que dar analgésicos larga mano, tratar el shock neurogénico y dar neuromoduladores, porque el dolor neuropático o damos neuromoduladores o este dolor prácticamente no. Incluso derivados mórficos, pero todo esto necesita un control que en el hospital ni en las consultas te lo van a controlar. Y también todos este tratamiento, estos fármacos, pues tienen efectos que tenemos que saber controlar. No es tan difícil, pero hay que formar a personas que sepan hacerlo. Sí que sabemos que dependen de los estrógenos. Bueno, pues lo que se hace es, vamos a suspender, a frenar la producción de estrógenos.
¿Cómo? También con hormonas, pero vamos a simular un embarazo o una menopausia. Deja de sangrar, los focos que tenemos repartidos por ahí, si están tranquilitos, no sangran cada mes y vamos a ver que esto se vaya frenando. Todo esto tiene efectos secundarios que tendríamos también que avisarlo. Las intervenciones quirúrgicas. Pues yo aquí, las intervenciones quirúrgicas, hay un tema que hasta hace muy poco, incluso hace 5 años, cuando a mi hija la diagnostican, no en el clínico, en otro hospital, me dicen, le hemos encontrado 15 focos, vamos a hacerle una extirpación parcial de recto, le vamos a poner una sonda en riñón, le vamos a hacer, no le toca a nadie. Y me la llevé a otro centro, me la llevé al clínico, porque tenemos una serie muy alta. Yo no tengo la estadística, que corresponderá a quien pueda hacerlo, pero sí que algunas afectadas se han dedicado a investigar de las mujeres que las han vaciado. O sea, tienes dolor de barriga, tienes esto permanente, pues te abrimos, te lo quitamos todo y aquí se acabó el problema. Pues no se acabó el problema. Y no se acabó el problema porque además de crear una menopausia brusca, precoz pues, y aguda, pues el dolor neuropático sigue, las angustias y los problemas. No es el tratamiento de elección, aunque está reservado, pues si hay una complicación, una hemorragia, bueno, es igual, esto ya lo deciden los ginecólogos. Y luego hay que tratar las comorbilidades, hay que dar soporte psicológico, fisioterapia de suelo pélvico, asesoramiento dietético, los disruptores hormonales que están a la orden del día, todo esto es un tema de investigación que se tiene que potenciar, y puesto influencia medioambiental, y luego terapias específicas. Yo tuve un antecedente de hacer una tesis doctoral sobre cómo el estrés podía producir úlceras gástricas en pacientes politraumatizados, y a lo largo de mi vida he ido cultivando pues cómo gestionar las situaciones de estrés y gestionar las situaciones de estrés frente al dolor, frente a cualquier situación. Y esto es decir que tanto a mi hija como a otras cuantas que tengo localizadas, pues en situaciones de este dolor tan potente han ayudado mucho las técnicas de sustitución del pensamiento, técnicas del afrontamiento del estrés, técnicas de relajación. Claro, esto, pues eres una alternativa, no sabemos de qué estás hablando. Me parece muy bien, pero a ellas les va bien. Bueno, pues eran otros tratamientos. Aquí he puesto, decimos discapacitante, incapacitante, ¿por qué? ¿Por qué es discapacitante? Yo he puesto aquí que ser mujer es un factor de riesgo y el otro factor es el desconocimiento. O sea, si eres mujer, tu dolor de la regla está normalizado. Si tú se lo dices a tu madre, a tu tía, a tu abuela o a la vecina y que me lo vas a contar, tú eres mujer, pues si eres mujer te tiene que doler la regla, que para eso has nacido. Entonces esto ya está instalado así, no te pueden ni quejar. Bueno, pero el desconocimiento, claro, este desconocimiento de que las reglas no tienen que ser dolorosas, que puede haber un problema, esto está instalado en familia, en la enseñanza. Yo estoy yendo a institutos y a colegios a hablar a adolescentes de este problema, en educación y en salud, he estado con universidades, pues no entra en ningún programa de educación en salud, ni de cuando van una enfermera que van a hablarles, no lo tienen en programa. Ya les gustaría, pero no está oficialmente en programa. Pero es que en profesionales de la medicina general y ginecología en particular, hace 5 años no estaba en programa. Hablando con una residente de ginecología de 2º año, dice, hemos tenido una sesión clínica sobre endometriosis. Hace 5 años, ahora ya es diferente. Se va avanzando, pero todavía estamos un poco lejos. Y los médicos de medicina general, pues nosotros hemos hecho un documento para la Organización Médica Colegial, 180.000 médicos de España, me he encontrado con algunos, esto está superado, no sé por qué te metes en estos líos. ¿Te has leído este documento? Me suena que lo han publicado. Bueno, pues léetelo porque a lo mejor te vas a encontrar con algún caso y está muy bien explicado y es uno de los documentos más importantes que se ha hecho de momento. Bien, luego faltan programas de formación a todos los niveles, enseñanza, familias, sociología, en todas las ramas pues hay falta de información y de formación. Y luego tenemos una excusa muy buena, porque esto, si es una enfermedad rara, bueno, rara es menos del 3% de la población general.
Estamos hablando del 10% de la mitad de la población. Si fuera la población general, sería el doble. Bueno, dice, es que es una enfermedad actual, de moda. Pues mire usted, no. En la Mesopotamia, hace 6.000 años, ya se encargaban las diosas de preparar, mitos, lo que queramos, de preparar a mujeres para cuidar a mujeres. Siguen en Grecia. Un dato interesante porque aquí se ha nombrado que faltaba la Inmaculada. Pues en Marcos 5:25, en el pasaje de la hemorroísa, es la mejor descripción que yo he leído sobre la endometriosis. Porque va aquella mujer con sus hemorragias, con sus problemas, le toca a Jesús porque quiere curar. Me he gastado toda mi vida, todo el dinero y nadie me cura. Bueno, pues ya está descrito también allí, o sea que de nueva no tiene nada. Y es a partir de 1860 cuando se autorizan la autopsia y se ve cómo hay tejido endometrial en sitios que tiene que estar. Se le pone nombre en el 86, quistes de chocolate, etc. Pero hay un pequeño problema. El pequeño problema es que dicen, todo esto tiene que ver con el útero. Estas crisis son mujeres histéricas. Se llevan a los centros psiquiátricos, se les hace electroshock, se las recluye, pues se tratan como histéricas hasta hace, pues no sé, 20, 30 años que se empieza de nuevo a investigar casi en silencio porque es una cuestión prohibida. Esto es una de las diapositivas que a mí me han dicho que no la ponga, pero claro, yo la tengo que poner. Ahora hablan de endometriosis a toda hora, tenemos endometriosis por todos sitios. Respecto al dolor son unas exageradas y no tienen debilidad. Pero en esta diapositiva vemos cómo los médicos en general y ginecólogos en particular ven el dolor de las afectadas. Una bolsita de agua caliente, el sofá, las uñas francesas y cómo lo viven ellas. Pues el fuego que les quema, el hierro que les atraviesa, la daga e incluso la mordida del tiburón. Yo desde que estoy metida en esto miro a presentadoras de televisión y cuando se ponen la mano aquí, digo, esta tiene endometriosis, probablemente, porque es un gesto muy típico de un dolor que les aparece en hipocondrio derecho. Bueno, pues es una... Cuando surge todo esto, yo me voy enredando cada vez más, no sé si me toca, pero hablo con una señora que ha sido una gran, jurista a nivel internacional, con un cargo muy importante. Le explico el problema y le digo, ¿cómo podemos hacer algo? Y me dice, mira, cuando, y aquí viene la sociología, cuando se hace una encuesta a la población general y el 33% de la población conoce un problema, ya no es ni de enfermedad ni de lo que sea, los legisladores están obligados a legislar. Claro, si nosotros ahora hacemos una encuesta a nivel general, poblacional, que es la endometriosis, pues nos vamos a encontrar que nos van a decir endomequé. ¿Qué tenemos que hacer para que eso no suceda? Informar, meternos en educación, difundir, formar a todos los niveles, en salud, en derecho. Los abogados que van a defenderla dicen que no tenemos herramientas, que se investigue en igualdad, que ahora la igualdad, tener recursos y vigilancia. Vigilancia quiere decir que no te pongo el tratamiento y te vas a tu casa, sino que te sigo, te escucho, me cuentas cómo vas porque quiero saber qué es lo que te pasa. Nosotros montamos la asociación, ahora da 2 años. ¿Por qué? Porque es una gran desconocida esta enfermedad por el sesgo de género y por las secuelas. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que llegar a la legislación, tenemos que llegar a la baremación de discapacidades. El Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, considerado uno de los más importantes del mundo, dice que la endometriosis es una de las 20 enfermedades capaz de causar el máximo dolor que puede soportar un ser humano. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues yo he dicho que seguir gritando, pues seguir diciéndolo, a ver si conseguimos algo. Entre uno y otro, pues a ver si conseguimos algo. Y entre los consejos, yo no me atrevo a dar consejos, pues comentar experiencia, pues he puesto aquí un protocolo de sospecha y diagnóstico precoz, casi que lo hemos dicho ya, concienciar sobre la necesidad de reconocer la endometriosis como una enfermedad, como otras enfermedades crónicas, y un reto para los profesionales. En el primer punto, en el protocolo de sospecha y diagnóstico precoz, esto es un poco como atrevido, porque las pacientes me lo cuentan directamente, porque me llaman, se han enterado que existo y me preguntan,
Y entonces pues me dicen, claro, es que a mí me han dado unas pastillas y me han dicho que vuelva 6 meses, pero ya no sé dónde ir, porque llego y digo, pues si no tolera esta, otra, pero ¿qué es lo que no tolero? ¿Para qué me sirven? Bueno, entonces lo que decimos, mira, tú lo que tienes que hacer, tú vas al médico de familia y le dices lo que te pasa. El médico de familia teóricamente te tiene que mandar a ginecología, que hagan un diagnóstico diferencial, aquí confirman o descartan la sospecha del diagnóstico y a partir de aquí un seguimiento, y aquí es donde viene el plato fuerte, porque el seguimiento implica control de la enfermedad y control del tratamiento. Hay que explicar qué es esta enfermedad y no tener miedo de decir no sabemos más, sabemos hasta aquí. Esto tranquiliza mucho a los pacientes. Y luego los tratamientos, te doy este tratamiento por esto, pero no todo el mundo tolera igual el tratamiento. Si tienes algún problema, ven, no hay tratamiento etiológico, etcétera. Y si no te sientes bien atendida, pregunta. Y si no te contestan, solicita oficialmente una segunda opinión. Porque pensamos que si hay registro de solicitud de una nueva consulta, alguien se va a enterar que necesitamos que nos atienda. Es un poco atrevido, pero bueno. Y luego, pues los convivientes tienen que estar informados también de lo que pasa, porque son sobre los que recae todo. ¿Cómo concienciamos de este problema? Pues que haya una formación especializada, también en los médicos de familia, centros multidisciplinarios. ¿Qué pasa? Que para hacer el diagnóstico diferencial, pues que a lo mejor tiene fibromialgia. Pues ahora, tal como está montado el sistema, hoy vas al médico y te citan para el reumatólogo dentro de 3 años. Y para pues no, hacer circuitos cortos y ágiles para tener un diagnóstico de una cierta certeza como sospecha de. Respecto al trabajo, tiene que haber un diálogo sobre la conciliación laboral. Estas personas son trabajadoras, pero bueno, pues no pueden estar 8 horas sentadas en una silla, pero pueden trabajar a veces online o pueden hacerlo de otra manera. Hemos tenido reuniones, o he tenido reuniones con recursos humanos, con la Sociedad Catalana de Salud Laboral, y bueno, estamos intentando dinamizar un poco esto. Valorar qué significa vivir con dolor neuropático y legislar. Solo tienen legislación Colombia y Panamá, porque se ha juntado la sociedad y han insistido. Y respecto a los médicos de familia, a la medicina básica, esto, bueno, yo he puesto que si un médico de familia ve a 20 personas al día, al mes está viendo 400 personas. De esas 400 personas, 20 van a ser mujeres. De esas 20, el 10%, o sea, 200 van a ser mujeres. El 10%, 20 probablemente van a tener endometriosis. Y el 25% pueden ser casos graves. Si hacemos una sospecha de diagnóstico precoz, estamos evitando 5 casos graves al mes. Sería muy bueno que pudiéramos hacer esto también. Y ya, pues respecto, aquí cito siempre a un manifiesto de una señora, Johanna Hedva, sobre la teoría de la mujer enferma, que dice que necesitamos una revolución de los cuidados antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué son estos cuidados? Escuchar, acompañar, comunicar. Dicen que cuidarnos es contagioso. Pues informarnos, pues también es contagioso. Yo propongo que nos contagiemos un poco. Y muchas gracias por todo. Esto, no sabía que traía. Esto es lo que en 3 años llevamos haciendo desde DIME. Así pues, a cuerpo gentil vamos a hacer todas estas reuniones, pues no sé cómo, pero yo la semana pasada estaba en Murcia, vengo aquí. Pues nada más. Muchísimas gracias y ya está. A continuación, muchas gracias. Intervención muy interesante, la verdad. Pues a continuación tiene la palabra el compañero, amigo, catedrático de Sociología, don Diego Becerril Ruiz, que va a hablar justamente de la afección social que tiene, de la implicación para efectos sociales de la enfermedad. Pues muchas gracias. No sé si le he dado ahora. Correcto. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias aunque no sea yo en jerarquía el que os dé el acceso a esta casa, no está el decano,
pero la verdad es que me siento como muy dichoso, ¿no? La delegada se ha ido, pero ahora que se ha ido, vamos, no porque se haya ido, lo quiero contar y a lo mejor le da menos vergüenza desde el primer momento que le comenté la idea y además que venía personalmente, o sea que no iban a mandar a alguien que tiene, bueno, un montón de gente, de directores de programas y de tal, ¿no? O sea que muy bien. La fundación, ni mil palabras más, yo creo que son generosos en muchos sentidos, ¿no? Hasta en el tratamiento de la sociología abren una puerta ahí que no siempre es fácil. En este mundo médico, de ginecólogo y tal, la sociología no siempre es fácil. Y bueno, pues aquí está nada menos que el presidente, lo cual le agradezco, ¿no? El apoyo. Y lo dejo lo último, pero no por ello menos importante, pues el decano de esta facultad, ¿no? Yo lo mío a lo mejor no va a ser tan entretenido como Consuelo, porque aparte de la magistral clase que nos ha dado, venía como mucho más decorado, ¿no? Pero por eso va a ser más corto. Si yo solamente tengo el objetivo de explicar, aparte de la generosidad de hacernos partícipes de este proyecto, el por qué la sociología en la endometriosis, ¿no? Que en principio, y valga por delante que yo fui el primero que lo pensé, no sé muy bien qué hacíamos en esto, ¿no? Es decir, no estamos acostumbrados en el mundo de las enfermedades que venga además desde la parte biosanitaria esa petición de colaboración, ¿no? Pero yo voy a explicar, veo algún estudiante mío de teoría sociológica, que aquí trabajamos con los niveles micro y los niveles macro, ¿no? A nivel micro, por ejemplo, para nosotros es muy importante porque en el grupo de investigación, el 6131, el tema de familia lo trabajamos mucho. Entonces, todo lo que es los problemas, por ejemplo, reproductivos, para nosotros es crucial, ¿no? Que suele ser muy frecuente que esta enfermedad te incapacite para tener hijos. Pero también lo es, por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? ¿Cuánta gente, vamos, no lo sé porque evidentemente hay falta de información, pero ha podido tener problemas en sus relaciones de pareja por esto? Y voy más allá, lo que comentaba la ponente, ¿no? Los problemas laborales, los problemas económicos, incluso muchas veces que vienen derivados del tener que dejar el trabajo. Entonces, cuando todo esto empezó, con aquí nuestro, en fin, doctorando, fuimos viendo y fue creciendo cada vez más. O sea, cada vez le dimos más aspectos desde los micros, desde las personas que estaban con esta enfermedad, impactos sociales que había, a la vez que descubríamos que no había prácticamente nada. Hacíamos búsquedas de prisma, búsquedas, decíamos endometriosis, efectos sociales, consecuencias laborales, y prácticamente no salía nada. Un artículo que a lo mejor lo mencionaba. Es decir, veíamos un vacío increíble. Y aquellos que me conozcan lo sabrán, y como la mayoría no me conocen, a mí me motiva donde no hay nada, ¿no? Como entrar en un terreno virgen, ¿no? Como explorar las Américas, y eso la verdad me motivó. Esto es lo micro. Pero luego en lo macro, y ya voy cerrando el tema, sería esas dos vertientes, en lo que la persona, digamos, sufre, ¿no? En estas consecuencias, y luego lo macro, porque hay mucha sociología incluso de la propia definición de enfermedad. Al final, lo que es enfermedad no es enfermedad es una definición social, ¿no? Uno puede decir, oye, pues esto es un problema de esta persona que puede exagerar y no te hago caso. Pero si esa persona se junta en un grupo, si ese grupo es una demanda, si vamos viendo que el porcentaje de personas es alto, a lo mejor lo definimos como enfermedad. Que sé que los médicos dirán, no, enfermedad es lo que es enfermedad, bueno, pero desde la perspectiva social tiene eso mucha importancia. De hecho, hay una obra clásica para nosotros que es de Berger Luhmann, lo que es la construcción social de la realidad, ¿no? La realidad al final lo construimos nosotros socialmente y le podemos dar más o menos importancia, ¿no? Incluso contenido. Yo en familia recuerdo, por ejemplo, cuando siglos y siglos se ha hablado de los hijos ilegítimos, ¿no? Y los bastardos. Y ahora nos suena fatal, pero antes era lo normal. Sabíamos que había ilegítimos y bastardos y nadie les parecía eso, a lo mejor de segunda fila, pero no tenía. Y hoy día prácticamente este tipo de conceptos no lo usamos. ¿Eso qué ha sido? Eso ha sido al final una lucha social, ¿no? Que yo por eso, Consuelo, me pongo en pie porque creo que ahí es donde está la batalla importante, no solamente que también en la parte médica, sino en la parte de que esto se reconozca, porque de eso va a depender la percepción social, cómo la gente perciba. Veía no hace mucho un documental de Documentos TV del 14, que se grabó en el 11 por las declaraciones que hacía la gente, y decía, bueno, pero esto ya va mejorando, ¿no? Y ahora cuando nos plantamos en el 25, digo, bueno, pues a lo mejor tampoco va mejorando tanto como nosotros quisiéramos, pero creo que al final es un problema clave de cómo esto lo pasamos
a lo social, ¿no? En el feminismo hay una típica frase que dice lo personal es político, ¿no? Pero que en el fondo para mí resume mucho esta idea, ¿no? Tú tienes una cuestión personal, pero tienes que darte cuenta que al final lo tienes que llevar a la política, ¿no? Aquí que hay personas en responsabilidades políticas y en fin, incluso que trabajan en el tema de la ciencia política, yo creo que esa es la clave, ¿no? No quiero decir que no se investigue, cuanto menos dolor tenga una persona, pues mejor, y cuanto menos síntomas sufra, pues mejor, pero si no trasladamos eso a lo social y lo social lo lleva a lo político, al final tenemos un problema importante, que es una lucha incansable, ¿no? Que si por una parte me alegro que haya personas luchadoras en ese sentido, pero por otra parte me entristece que tengan que ser personas las que lleven eso y no sean reconocimiento institucional más dentro del sistema. Entonces, en definitiva, y cierro ya mi intervención, que va a ser muy breve, el proyecto lo que pretende es eso. Hemos dado unas fichas al principio. Lo que la ficha quiere precisamente es buscar mujeres que tengan este tipo de enfermedad y quieran colaborar en la investigación, que es simplemente pues, darle voz a todas estas consecuencias, ¿no? Que ha pasado en el ámbito laboral, que ha pasado en el ámbito de pareja, que ha pasado en el ámbito reproductivo. Un poco eso, pero para nosotros es la pieza principal, porque quizás con el tiempo haya estadísticas, haya investigación, haya artículos, que creo que la base que muchas veces justifica un poco esa proyección. Así que animaros a los que, en fin, podéis estar en esa situación de ayudarnos en la investigación y desde luego pues agradecer que contéis con esta casa, con la sociología, que nosotros desde luego estamos totalmente dispuestos a esto, porque me parece una de las cosas más imprescindibles que hay, ¿no? Y además que se está jugando con el dolor y con la vida de la gente, ¿no? Y nada, pues nos tenéis también, abro a los distintos ámbitos, agradezco que contéis con nosotros, nos tenéis disponibles para lo que queráis. Aquí estaremos siempre apoyando esta idea. Muchas gracias y nada más. Bueno, pues con esta intervención de Diego Becerril ponemos fin a este encuentro, que creo que ha sido muy provechoso. Lo ha sido para mí, porque uno accede. La verdad es que tengo que decir que cuando me invitó Diego, lo primero que hice fue buscar información, porque sabía indirectamente, pero ni siquiera reconocía o asociaba la enfermedad con el nombre, con alguna cosa que conocía en primera persona, como he dicho. Ha sido muy útil seguir todos los datos que nos ha dado usted muy, muy exhaustivamente ordenados, lo cual siempre se agradece, y también lo que ha dicho Diego en relación digamos, a los efectos sociales que tiene en todos los ámbitos. Me alegro que haya, incluso él me ha comentado antes que hay una tesis doctoral que se está elaborando al respecto. Esto, hacer que la gente trabaje en estos temas, que son temas desconocidos, que se vea que la sociología también puede tener una utilidad más allá de los temas tradicionales, pues creo que es positivo. Pues con estas palabras simplemente agradecerles de nuevo su asistencia aquí y dejarles las puertas abiertas para cuantas otras cosas quieran organizar y traerle a esta facultad, pues las puertas están abiertas. Muchísimas gracias y buenas tardes.